Saludos, estimados espectadores, oyentes y suscriptores del canal. Les habla Vasilis Zverev. Como siempre, tratamos de hablar de lo importante. Hoy está con nosotros en línea León Banstein, politólogo, figura pública, directamente desde los Estados Unidos de América. León, le doy la bienvenida. Buenas tardes, me alegra conversar con usted. Para mí también siempre es un placer. Ya intercambiamos cumplidos, podemos comenzar. Propongo empezar con un tema que no es del todo común. Hay un analista geopolítico experto en teoría de juegos, el profesor Yang Xueqin, a quien llaman el Nostradamus chino. Ayer dio una gran entrevista que ahora se está difundiendo en YouTube. En un día ya tiene casi 2.5 millones de vistas y compartió una serie de pronósticos. A nuestros espectadores, lo explicaré en pocas palabras. Es la misma persona que en 2024 predijo que Trump ganaría las elecciones presidenciales, y en ese momento también hizo la predicción de que Estados Unidos comenzaría una guerra contra Irán. Y por cierto, su tercera predicción en ese momento fue que Estados Unidos perdería esa guerra, pero volveremos a eso más adelante, todavía hablaremos de ello. Y básicamente, en pocas palabras, su metodología consiste en que él se distancia categóricamente de las adivinaciones. Su análisis se basa en tres pilares. El primero es la teoría de juegos, es decir, el cálculo de la lógica de ganar o perder para cada jugador. Él toma como base de sus pronósticos los patrones históricos, estudia los ciclos de auge y caída de los imperios, especialmente en lo que respecta a la protección de las rutas comerciales, la moneda y así sucesivamente. Y además, él hace un análisis del interés propio. Está convencido de que los jugadores no actúan por simpatía, sino por la estricta necesidad de sobrevivir o dominar. De hecho, es conocido por ser cínico. Con su enfoque amoral del análisis, no busca a los que tienen razón ni a los culpables, describe el mundo como un choque de fuerzas y recursos mecánicos, energía, comida, logística y así sucesivamente. En general, para quienes no lo sepan, aquí tienen un retrato general del Nostradamus chino. Entonces, él dio otra tanda de sus predicciones. Y de hecho esto es lo que dijo. Ahora hablemos de la transformación interna en Estados Unidos, el tercer mandato de Trump. Él dijo que Trump se quedará en el poder por un tercer mandato, a pesar de la 22ª, si no me equivoco, enmienda de la Constitución. Se están considerando dos escenarios. El primero es una especie de vacío legal, es decir, Trump se postula en las elecciones del 28 como vicepresidente junto a un candidato leal. Por ejemplo, podría ser Don Jr. o alguien más, quien luego renuncia voluntariamente. La segunda opción para que Trump se quede es extraordinaria, es decir, usar el estado de guerra para suspender la Constitución y cancelar o posponer las elecciones. Por cierto, este Dian describe a Trump, le hace un retrato psicológico. Él dice que Trump es una persona que depende mucho de la atención y es alguien que preferiría morir en el cargo antes que retirarse. ¿Usted está de acuerdo con eso? Una pregunta así, ¿cómo evalúa usted la probabilidad de que Trump busque un tercer mandato? Y si, creemos en esas lagunas legales, por ejemplo, ¿está el sistema estadounidense preparado para aceptar un esquema así con Trump como vicepresidente sin una resistencia interna de la sociedad? En cuanto Trump lo anuncie de cualquier manera, y ahora vamos a hablar de ambas, por así decirlo, opciones, aproximadamente al menos un tercio de las personas que normalmente votan por él no irán a votar por él. O sea, desde el punto de vista electoral, en mi opinión, Trump no tiene ninguna posibilidad, son cero. La opción de presidente y vicepresidente es absurda. Eso significa que el chino no ha leído nuestra Constitución. En ella está escrito que todos esos requisitos que aplican para el presidente también aplican para el vicepresidente. Es decir, en el momento en que Trump se postula como vicepresidente, instantáneamente se convierte en persona non grata. No sé, por así decirlo, 3/4 partes del país no aceptarían eso. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque de mi círculo de conocidos, que no es muy grande, de unas 1,500 o 2,000 personas, la mitad, incluyendo a su servidor, votaron. No voy a votar por los demócratas, pero tampoco voy a votar por Trump como presidente o vicepresidente. ¿Por qué? Es ese camino, ¿verdad?
El camino de suspender la Constitución y el ejército saldrá a las calles. Punto. Punto. Es decir, absolutamente sin opciones. Eso que hace, digamos, Zelensky, sí, al menos está respaldado por la Constitución de Ucrania. Se puede decir que eso no es democracia. Claro, está mal, que sí, que no. Pero en la Constitución de Ucrania se dice que durante la guerra, bueno, no recuerdo la formulación exacta, alguna vez la vi, pero ahora simplemente no la recuerdo. Pero durante la guerra ahí hay, ¿cómo se llama? Ni siquiera son lagunas, sino más bien una base directa para que la persona no se vaya. Y en Estados Unidos no existe eso. No había, no hay, etcétera. O sea, desde el momento en que Roosevelt estuvo 4 mandatos, bueno, él estuvo 3 mandatos, 3 y medio, bueno, no importa, digamos, ahí murió. Eso está totalmente prohibido aquí. Lamentablemente esto no se hizo para los miembros del Congreso, senadores y similares, porque ellos mismos votaron y no querían hacerse daño a sí mismos. Bueno, una molestia desde su punto de vista. Y al presidente sí se lo hicieron porque tenían miedo de que alguno de los presidentes pudiera convertirse en un usurpador. Porque aquí en América nuestro mayor temor es ese. No es por un enemigo externo ni por otra cosa. Es porque alguien que llegue al poder podría convertirse en un usurpador. Punto. Por eso es muy posible que, como dicen, todo esto ya esté previsto en los planes. Por así decirlo, cuando despliegas esas cartas que Xuan Xin va sacando, ahí se puede ver eso. Pero de lo que usted mencionó y de lo que yo sé sobre él, siempre me ha parecido que le falta una cosa que es necesario tener en cuenta. Específicamente la influencia de la personalidad. O incluso, ahora estoy terminando con esta respuesta. Esto es como la física. Cuando tomas una piedra, la lanzas a algún lugar y ésta vuela. Y calculando todos los datos físicos, se puede decir que en ese momento estará en tal lugar. La gravedad de la Tierra es de cierto valor, caerá en algún lugar y cosas así, pero cuando lanzas a una persona a la órbita, él tiene algo que se llama elección. Él puede elegir y girar a la izquierda o girar a la derecha. Por eso, digamos, él no estudió una ciencia que se llama la nueva ciencia, que justamente empezó a analizar qué es lo que realmente pasa con las personas cuando interviene esta cosa que se llama libertad de elección. Por eso no creo que sea así. Y estoy seguro de que eso va a fracasar. Ok, hagamos otra predicción que tiene que ver con la guerra en Irán. Azian insiste en que el ataque a Irán era inevitable para salvar el petrodólar. Y los objetivos de Trump, él habla de eso durante mucho tiempo, pero yo entiendo que los objetivos principales eran dejar a China sin acceso al petróleo, crear una crisis energética en la Unión Europea y en Asia y obligarlos a comprar recursos estadounidenses. Y naturalmente tomar el control del estrecho de Hormuz. Sin embargo, él enfatizó que Irán es una fortaleza montañosa con bases subterráneas y una táctica asimétrica. Y Azian pronostica que si la guerra se prolonga, si se convierte en una guerra de desgaste prolongada, esto podría llevar al colapso del imperio. Así llama a Estados Unidos. El colapso podría ocurrir en aproximadamente 10 años. Y él dice que, en general, por ahora, en esta situación, a Trump le conviene hacer la guerra y para eso se necesitan soldados, millones de soldados. Y él dijo que para esta guerra, en Estados Unidos ya se está poniendo en marcha el mecanismo de registro automático de hombres de 18 a 24 años y también se implementará un sistema de control total sobre los ciudadanos. Bueno, aquí probablemente la pregunta sea, ¿qué tan realista es obligar, por ejemplo, a la juventud estadounidense a ir a la guerra por el petróleo y el dólar a través de un reclutamiento forzoso? A mí me parece increíblemente extraño, porque, bueno, todo lo que sé sobre Estados Unidos, y no quiero decir que yo sepa más o mejor o algo así, simplemente por el hecho de que me fui en 1973 de la Unión Soviética, viví un tiempo en Israel, estuve viajando por Europa, luego terminé en Estados Unidos y ya llevo al menos 40 años aquí. Y siempre me ha interesado la política, tanto interna como externa y cosas así. Todo lo que sé sobre esta guerra, la política me dice, eso es una absoluta tontería.
O sea, una tontería fantástica y absoluta. Ahora, dicho esto, normalmente trato de respaldar mis palabras, digamos, con alguna evidencia. Correcto, ¿verdad? No solo decirlo y seguir adelante. Ahora bien, pues, ¿por qué perdimos en Vietnam? ¿Por qué huimos de Vietnam? Somos Estados Unidos. Sí, por cierto, una cosa más. La última vez que hablé dije varias veces, ustedes, no ustedes, claro, me estaban entrevistando. Y empecé a decir, somos Estados Unidos. Siempre digo, había un montón de inscripciones ahí. Entonces llegó a América. Una mosca se posó en el hombro de un campesino y le dice, nosotros haramos. Señores, fui miembro del Comité Central del Partido Libertario de los Estados Unidos de América. He dedicado 40 años de mi vida en general, por así decirlo, viviendo aquí. Y para mí, si existe ese concepto de patria del que hablamos, lo más probable es que sea Israel y Estados Unidos. Y no la antigua Unión Soviética o Rusia y cosas por el estilo. Eso es solo un comentario. Por eso digo nosotros, porque considero que nosotros somos Estados Unidos, nosotros somos Israel. Me parece que por ahora eso es una sola cosa. Y por eso no tengo un conflicto interno con eso. Eso es todo. Nosotros, Estados Unidos, perdimos la guerra en Vietnam por una razón muy simple. Empezamos a llamar a filas a los jóvenes. Y los jóvenes se rebelaron. ¿Recuerdan todos esos asuntos de Vietnam? ¿Y saben cuándo terminaron y por qué terminaron? No fue porque nos fuimos de Vietnam. No. Se acabaron el día en que Nixon canceló el reclutamiento obligatorio. Ese día los estudiantes, que eran los más asustados, dejaron de protestar. Los estudiantes dejaron de hacerlo. ¿Para qué salir ahora? Ya no los reclutan. Todo está bien. Les importaba un comino lo que pasara en algún Vietnam. A los estadounidenses en general no les importaba. Mientras la gasolina no subiera, les daba igual lo que pasara en Vietnam, en Ucrania, en Mozambique y en todas las demás partes del mundo de las que no saben nada, porque llegan cansados del trabajo. Beben su cerveza, se rascan donde les pica mientras ven la televisión, ven la tele durante 15 minutos y luego lidian con el niño que no quiere ir a la escuela. Eso es todo y nada más les preocupa, es normal. Y para que alguien se preocupe por eso, eligen a sus jefes. Ahora bien, pasando a las predicciones. El ataque era inevitable. Absolutamente. ¿Son esas las razones profundas? Puedo encontrar otras 23 razones por las que el ataque era inevitable. Inevitable y necesario, por cierto. De hecho, creo que era necesario. Estoy absolutamente en contra de cualquier guerra, de cualquier intervención. Absolutamente. Pero aquí, cuando tu vecino te dice, ahora voy a comprar un rifle, y tan pronto como lo compre y junte dinero para un terreno, vendré y empezaré a disparar desde mi ventana hacia tu patio y mataré a tus hijos. La policía dice, sí, él estaba borracho, en serio, pero al día siguiente, pasando de nuevo, dice, pronto mataré a tus hijos, ya casi junté el dinero. Y cuando lo dice por 30ª vez y luego alegremente dice, ya junté el dinero, me voy a comprar el rifle, entonces es una de dos cosas. O corres o vas a su casa y tratas de golpearlo en la cabeza tan fuerte como puedas. Eso como mínimo. Al menos hay algunas otras razones y demás, incluyendo la guerra, por cierto, con China. Yo hablé con ese mismo chino. Él está de acuerdo. ¿Y ahora qué va a pasar? No, no los vamos a sacar de sus cuevas ni nada por el estilo. Sí. No tenemos ganas de reunir 150 o 200.000 soldados y enviarlos allá. Empiezan a llegar ataúdes a Estados Unidos por eso. El Partido Republicano pierde las elecciones. Y con eso, cualquier demócrata entra a la Casa Blanca en 1928 cualquiera. Absolutamente. Así que esto es igual de perjudicial que la pregunta anterior. Me parece que, de nuevo, tal vez yo no tenga 100% la razón y él tenga 100% la razón. Así que, partiendo de nuestra política interna, siempre es así. Cualquier política primero es doméstica y luego se extiende al resto del mundo. Si no te reeligen, ¿qué relación puedes tener con los acontecimientos en Mozambique o en Guatemala? Así que nuestra situación es la siguiente. Si no salimos de Irán durante mayo, es decir, irnos de Irán, no se trata de ganar o perder, de si vencemos o no vencemos allá. Si no salimos de Irán durante mayo, los republicanos no verán la Cámara Baja, y tal vez ni la alta ni en sueños. Y si ellos no lo ven ni en sueños, entonces mejor terminamos y nos vamos a casa. Porque no se va a asignar ni un centavo. No habrá dinero para ningún proyecto de Trump. Porque la idea principal de los demócratas hoy no es cómo mejorar Estados Unidos, sino cómo hacerle la vida más difícil a Trump. Y si eso significa empeorar Estados Unidos para que Trump no sea reelegido, lo harán con gusto.
Por eso, desde el punto de vista de las realidades económicas y políticas, probablemente el chino tenga razón en algo. Pero él no entiende o no toma en cuenta que las emociones son más fuertes que los hechos y las necesidades. Creo que, a pesar de la retórica de guerra por Taiwán, de nuevo, nuestro Nostradamus chino predice algún tipo de conspiración secreta entre Washington y Pekín. Él dice que China es vulnerable debido a su dependencia de las rutas marítimas que serían bloqueadas por la guerra en Irán. Y él está seguro de que Trump le ofrecerá algún buen trato a China. China seguirá comprando dólares, energía estadounidense, abrirá sus mercados y, a cambio, recibirá una reducción de la presión. Xiang afirma que a las élites chinas les conviene la dependencia de Estados Unidos, por extraño que parezca, y Pekín al mismo tiempo se siente cómodo observando el autodesgaste de Estados Unidos en las guerras. Pero aún así están dispuestos a seguir financiando la deuda de Estados Unidos, más o menos así. ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá Trump, si hay un acuerdo así con Xi Jinping, vender este acuerdo con los comunistas a su electorado, al que, digamos, le han estado alimentando con retórica anti-China durante mucho tiempo? El asunto es que esa opción de la que habla Xi Jinping, bueno, Ensign, como se llama, disculpen, al principio siempre tengo problemas, pero luego te acostumbras y empiezas a pronunciarlo. Ah, lo que él dice, bueno, de nuevo, por así decirlo, eso está más cerca de la realidad, como yo la veo. Eso no significa en absoluto que yo la vea mejor, pero eso está más cerca de la realidad que los dos puntos anteriores. Y al mismo tiempo debo decir que lo más probable, Trump propuso, déjenme darle otro enfoque a la pregunta y a la situación. El asunto es que una de las razones para meterse en Irán fue precisamente China, todo correcto. Y la razón fue la siguiente. Resulta que en los últimos 30 años Estados Unidos le entregó a China todos los sectores manufactureros menos importantes. No me hago ilusiones. ¿Por qué no importantes? Porque a pesar de que entregamos todas las industrias, entonces el mundo entero paga, todo el mundo paga por ciertos servicios, algunos productos y demás. Existe una cifra de cuánto dinero se paga en el mundo en un año, es decir, cuánto dinero cambia de manos. Entonces, durante unos 15 años seguidos, Estados Unidos, que tiene el 4% de la población mundial, recibe del mundo entre el 24 y el 26% de todo el dinero. Es decir, en otras palabras, claro que hemos transferido y dejado ir muchas industrias y hemos hecho de China la fábrica del mundo, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, 1.6, 1.5, 1.7 mil millones de chinos reciben el 18% de los ingresos mundiales, mientras que los estadounidenses, el 4% de la población mundial, 350 millones, reciben el 24-26%. No sé este año, pero en los últimos 20 años, 24-26, siempre es lo mismo. Bueno, un cuarto, ¿verdad? O sea, en otras palabras, algo hemos dado, algo no hemos dado. Pero mientras jugábamos estos juegos nos pasamos de la raya, porque de repente resultó que todos los antibióticos en los Estados Unidos se producen, bueno, fuera de los Estados Unidos, y el 80 o 90%, no recuerdo la cifra exacta ahora, se producen en China. En otras palabras, si ahora tomamos a China y la estrangulamos hace unos 45 años, ¿sí? Sí. China dice, así que, y ya no tenemos más. Bueno, la gente empieza a morir aquí, como si no hubiera antibióticos, ¿verdad? Y lo mismo que pasa con los antibióticos, pasa con muchas otras cosas. Bueno, déjame darte otro ejemplo. Metales de tierras raras. ¿Qué son los metales de tierras raras? Toda la electrónica, bueno, también todo tipo de imanes, todo tipo de tecnologías. Cosas sin las cuales la tecnología militar simplemente no puede funcionar. Entonces, tenemos una reserva, ¿verdad? Solo hay suficiente para 3 meses y China dice, bueno, y después de 3 meses no podemos realizar ninguna acción militar. ¿Por qué? Porque ya hemos gastado todo lo que podíamos gastar y no tenemos nada nuevo. Y por eso ellos, porque son tan ingenuos, los presidentes estadounidenses se quedaban callados y permitían que China tomara más y más y más, esperando que tal vez algo sucediera. Y tal vez algo sucedió, por extraño que parezca. Llegó una persona completamente diferente. Es decir, aquí tienen una persona que influyó en algo.
No solo decidido o algo así. Algunos dicen desesperado, otros dicen decidido. O sea, algunos piensan que es algo positivo, otros piensan que es negativo, pero el punto es que él es diferente. Él se atreve a hacer cosas por las que está dispuesto a arriesgarse. Así es, por así decirlo. Empezó a hablar cuando era el presidente número 45, ahora es el presidente número 47. Empezó a hablarle a ese hombrecito gordito de Corea del Norte sobre que, bueno, tú tienes misiles, entonces mis misiles son más grandes, más precisos, eso es, y al diablo contigo destruye la mitad de Seúl, solo que te vamos a matar. Y ese pensó, ¿para qué demonios voy a destruir la mitad de Seúl si él me va a matar? No quiero eso. Y dejó de hacer esas tonterías que estaba haciendo ahí, no dejó sus investigaciones, pero dejó de disparar hacia Japón y hacia otros lugares. Pero la gente decía, ¿están locos o qué? Ahora va a empezar la tercera, cuarta, la 16ª guerra mundial. ¿Qué está haciendo? Y ambos lados tienen razón, lo logró. Él conoce la psicología, pero pudo haberse equivocado, ese cabrón. Pequeño, gordito, podría haber empezado a lanzar misiles hacia Seúl, lo habrían matado. Ahora Trump tiene su propio estilo. Y con ese estilo ahora se acerca a China y dice, chicos, bueno, ya está, ahora puedo venir. Lo pospuse, porque aún no tenía la soga, pero ahora tengo la soga. La soga se llama así. Entonces, si dicen algo, no recibirán la mitad de su petróleo y se van a morir. ¿Entendieron, chicos? No les compramos. En 10 años se van a morir, ¿sí? Es imposible no comprar durante 10 años, pero si les cerramos, ¿qué le hicimos a Japón? ¿Por qué Japón decidió pelear en su momento contra los Estados Unidos de América y atacó Pearl Harbor? ¿Sí? Porque Roosevelt les cortó el suministro de petróleo. Japón entendió que en 6 meses se asfixiarían, así que en esos 6 meses tenían que golpear a Estados Unidos tan fuerte que abriera toda esta situación. Es decir, mover su flota militar a otro lugar. ¿Qué? ¿Estaban locos o qué para atacar a los Estados Unidos? No tenían otra salida. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero no lo estamos haciendo, solo estamos asustando. Son dos cosas diferentes. Un martillo levantado es mucho más peligroso que un martillo que ya ha caído. Eso es lo que está haciendo Trump. No sé si en 10 años perderemos o ganaremos, no lo sé. Estados Unidos iba camino a la autodestrucción. Ahora estamos frenando. Aquí hay algunas cosas que se están haciendo en nuestro Congreso, en el Senado y lo más importante, en la Corte Suprema. Tenemos un gobierno tan extraño. Para todos los que viven fuera de Estados Unidos tenemos un poder increíblemente extraño. Me tomó 20 años entender cómo funciona aquí y aún así no estoy 100% seguro. Yo soy, por así decirlo, un aficionado a esto. Puedo decirlo, pero no como profesional. Un profesional vive en Washington y se dedica a esto. Así que, según nuestro sistema, íbamos directo al desastre. Íbamos hacia la autodestrucción. Ahora todavía no nos hemos detenido. Estamos frenando. ¿Qué pasará? No lo sé. Tal vez en 10 años perdamos, pero no será en absoluto por lo que dice ese tal Tsin. Ok, vamos a escuchar un par más de sus interesantes pronósticos. Él dice que, como parte de la reestructuración geopolítica, se llevará a cabo el proyecto del llamado Gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Después de que Estados Unidos abandone formalmente la región. Así es. Además, insinúa que el siguiente objetivo después de Irán será Turquía. Y de hecho él dice que paralelamente el mundo está pasando a un modelo de Estado civil basado en IA al estilo chino, donde cada pago, cada conversación será registrada para predecir el comportamiento de la población. De nuevo, ¿ustedes sonrieron así sobre el tema del Gran Israel? Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Dígame, ¿qué tan viable es este proyecto del Gran Israel en las condiciones actuales, especialmente después de que Estados Unidos abandone formalmente la región? Hablemos de qué es el Gran Israel. Si el Gran Israel es el Estado de Israel dentro de los límites que la Liga de las Naciones le trazó a Gran Bretaña y le dijo, organicen el Estado de Israel dentro de estos, por así decirlo, límites. Eso es, digamos, una pequeña parte del Líbano, una pequeña parte de Siria, Israel, es decir, Judea, Samaria, por así decirlo, más. Todo eso que alguna vez se llamaba dos estados. Uno se llamaba entonces Israel, el otro se llamaba Judea.
Estos dos estados ocupaban cierta cantidad de territorio, son mucho más grandes que el Israel actual, un 20 o 30% más, tal vez un poco más. Si es eso a lo que se refieren, bueno, todos los judíos religiosos sueñan con eso. Creo que los no religiosos no tienen ninguna opinión al respecto. Y no querrán hacer nada para lograrlo, ni lo harán. No conozco a ninguna persona en Israel, absolutamente a nadie en Israel, que quiera expandir Israel más allá de lo que ya es. Bueno, solo lo que la Liga de las Naciones entregó, lo que los judíos consideran es ese lugar que Dios les dio, por así decirlo, a los judíos en su momento, diciendo que ustedes son el pueblo elegido y yo los elegí y ustedes vivirán aquí, esta es su tierra. En realidad nunca dije que Él les estuviera quitando algún pedazo, por eso vivan ahí los judíos o no vivan. Entonces es como si fuera su propiedad, temporalmente ocupada por alguien más. Ahora, y los israelíes, traduciendo al español, los israelíes son judíos. Entonces no se llaman de otra manera, se les puede llamar judíos, israelíes, judeos, son diferentes variantes del mismo nombre. Allí los llaman judeos, sí, por así decirlo, y también Gudi, como les dicen, por así decirlo, los antisemitas. Así que Egudi simplemente significa un solo pueblo. Eso es todo. 12 tribus, nosotros por separado, 12 familias, 12 tribus. Y cuando nos reunimos, entonces somos Egudi, somos uno solo. Eso es todo lo que significa. Hebrí, es decir, judíos sí, y demás, significa otra cosa. Significa aquellos que cruzaron el río. Entonces Abraham con su padre, por cierto, no fue él quien empezó, fue en dirección a la tierra que luego se convirtió en nuestra, la que fue otorgada por Dios. Eso es. Y cuando cruzaron el río Éufrates, una parte se quedó. Bueno, exactamente igual que con Moisés. Moisés salió de Egipto y solo una quinta parte se fue. Está claramente escrito, Yamishia. Yamishia significa quinta parte. Es decir, el 20% de los judíos se fue con Moisés. El 80% se quedó, se mezcló y ya no existen. Aquellos que cruzaron junto con Abraham se quedaron de ese lado. Empezaron a llamarse judíos, los que cruzaron el río. Eso es todo. Es decir, los judíos son descendientes de aquellos que cruzaron el río. Entonces, señores, durante 2000 años seguidos, yo pertenezco a esa, digamos, mala hierba de la tribu, esa pesadilla que está ahí y todo eso. Entonces, durante 2000 años seguidos vivimos en países donde éramos minoría. Ya no queremos eso porque la experiencia es increíblemente negativa, increíble. Y estamos tremendamente orgullosos de que después de 2000 años logramos reunirnos de nuevo en la zona del Monte Sión. Nos llaman sionistas porque somos judíos que queremos vivir donde vivieron nuestros antepasados. Eso es el sionismo, es el deseo de vivir cerca del Monte Sión. Punto. No significa nada más. Los judíos malos son buenos, pero los sionistas son muy malos. Es decir, el judío que quiere vivir en Inglaterra es bueno. Y ese judío que quisiera no hace nada al respecto, pero le gustaría. Y dice en Pesaj, el próximo año, seguro, en Jerusalén. No quiero decir nada con eso. Simplemente dice, el próximo año, seguro, en Jerusalén. Es una frase tradicional. Después de inmediato se vuelve malo. Entonces los judíos temen más que nada volver a estar en un país donde el 51% o más no sean judíos. Porque podemos pelearnos entre nosotros, podemos odiarnos entre nosotros, pero tenemos algo en común. Todos somos descendientes de aquellas personas que fueron quemadas, violadas, asesinadas, que sufrieron pogromos, que fueron quemadas y cosas así durante 2000 años y lo recordamos. A diferencia de muchos otros pueblos que lo olvidan, tal vez sea bueno olvidarlo. Los judíos, así de tercos somos, como decía Dios, por cierto, cuando nos dio el título de tercos. Recordamos y ya no queremos agachar la cabeza. Por eso antes me reí. Es tan completamente opuesto al deseo del pueblo. No hay ningún líder en Israel que tenga tanta popularidad como para destruir todas las ideas del pueblo. Sharon se acercaba a eso. Recuerdo cuando estaba en el ejército bajo Sharon. Recuerdo que si Sharon hubiera salido a la calle y le hubiera dicho a cada persona que pasaba, sígueme, sígueme, nadie habría preguntado a dónde, simplemente lo habrían seguido.
Pero eso no existe. Además, los locos en el gobierno israelí que quisieran organizar algo en Siberia o algún tipo de califato, una conspiración judía, eso suena absolutamente. Creo que ese Taltzin ha escuchado demasiado CNN. León, corrígeme si me equivoco, pero me parece que en el contexto actual sí, cuando se habla, el Gran Israel, hasta donde entiendo, es un concepto que implica la unificación de las tierras históricas de Israel, lo cual supone la inclusión de Cisjordania y la Franja de Gaza. Y creo que precisamente esa idea formó parte de la retórica electoral, por ejemplo, de Netanyahu, quien de una u otra manera prometió la anexión. Bueno, corríjame si me equivoco. Miren, pasó justo lo que temía al principio de mi respuesta a esta pregunta. Es decir, dije que habría que definir qué es el Gran Israel. Y de inmediato dije, si se trata de devolver, es decir, de llegar a lo que la Liga de las Naciones, por así decirlo, asignó a Israel, entonces eso no es el Gran Israel. Eso es simplemente regresar a lo que originalmente, por así decirlo, se decidió. Lo que usted acaba de describir es exactamente lo que la Liga de las Naciones delineó y dijo. Gran Bretaña recibió el mandato en 1933, por cierto, antes de todas esas guerras, de organizar un Estado judío dentro de esos límites. En ese entonces no existía Jordania ni Transjordania, no existía eso ni lo otro. Muy pocos nómadas vivían en Jerusalén, prácticamente la mitad eran judíos y cosas por el estilo. Es decir, era otra situación. Los ingleses hicieron todo lo posible para que Dios no lo quiera, los judíos no tuvieran su propio Estado. Y bueno, tal vez no exterminaron a los judíos de manera tan brutal como los alemanes, pero hicieron un gran esfuerzo, realmente lo intentaron, para acabar con ellos después de que los alemanes no lograron exterminarlos por completo. A aquellos que intentaban huir de Europa y llegar al territorio de Palestina, como ellos lo llamaban, o sea, nunca existió tal estado en la historia. Existía el pueblo filisteo, pero nunca hubo un estado llamado Palestina. Además, ese pedazo de tierra ni siquiera les pertenecía. Entonces, los ingleses, bajo la dirección, por así decirlo, de grandes personas a quienes respetamos mucho por otras cosas, hicieron todo lo posible por destruir a mi pueblo, por no permitirle organizar un Estado. Y por eso, de lo que estamos hablando, es decir, el regreso de las fronteras de la Liga de las Naciones, o el regreso de las fronteras, por así decirlo, de dos países, de los cuales, bueno, países judíos, las 12 tribus de Israel vivían en dos países, por así decirlo, se dividieron, vivían, digamos, Judá e Israel, ¿verdad? Entonces, ¿queremos recuperar esa tierra? Por supuesto que sí, queremos. ¿Queremos el Gran Israel o bien? ¿Y qué opina usted de que él señale a Turquía como el próximo posible adversario militar de Israel? En este contexto, por cierto, recordé, si no me equivoco, que justo en abril, a principios de abril, hace aproximadamente un mes, hubo ciertas tensiones entre Israel y Turquía. Y Turquía insinuó abiertamente que si Israel se excedía, ellos estaban listos para usar la fuerza militar. O sea, definitivamente hubo tensiones. Mientras, digamos, los Estados Unidos de América estén listos para defender a Israel, Turquía no atacará. Turquía tiene sus propias tareas específicas y ahora mismo les estamos ayudando a cumplir una de esas tareas. Ellos querían ser los líderes musulmanes en el mundo no árabe y los únicos que, por así decirlo, competían con ellos eran los persas, Irán. Ahora, por así decirlo, Irán está siendo reducido, triturado, y durante los próximos 10, 15, 20 años, o tal vez incluso por más tiempo, no será una fuerza dominante ni en Medio Oriente, ni en el mundo musulmán, bueno, digamos en el mundo chiita. Es decir, en otras palabras, Turquía puede en este sentido sacar pecho. Y siendo así, entendiendo que unir a la gente funciona muy bien a través del odio, porque el amor hacia los turcos, digamos, bueno, es difícil hacer que la gente ame a los turcos, pero odiar juntos, eso sí podemos, y somos líderes en algún tipo de odio. Desde este punto de vista tiene sentido que realicen todo tipo de acciones, no una guerra, sino acciones contra Israel. Retórica, algunos barcos,
Algo más por ahí, exigencias de no comerciar. Bueno, en general, así es como está la cosa. Y tratar de organizar, por así decirlo, a esas personas y, bueno, digamos, a los grupos religiosos que estén dispuestos a ponerse bajo la protección de Turquía. Y Turquía tiene un ejército muy serio. Eso va a pasar. Es poco probable que sea una guerra. Más aún, que justo después de resolver el problema con Gaza, que Turquía y ese mismo Qatar van a tratar cuidadosamente de impedir que se resuelva. Qatar, que ahora está con Israel, pero se apartará en cuanto termine el problema. Y entonces, si Estados Unidos e Israel logran resolver el problema con Gaza, ¿cómo? No lo sé. Pero si lo logran, inmediatamente una serie de países sunitas se sumarán a los llamados acuerdos de Abraham con Israel. Y entonces Turquía tendrá un problema serio. Esto no será un bloque, no será Israel ya en el bloque de Estados Unidos, sino Israel en un bloque con toda una serie de estados sunitas, y aquí no será tan fácil atacarlo. Pero en cualquier caso, intentarán unir a los no alineados, a Arabia Saudita y a los países, bajo su propia bandera, porque ellos tienen su propia idea, construir ahí dentro de 100, 200, 300 años de nuevo su imperio. Bueno, no sé si nuestros espectadores ya están cansados o no de discutir este tipo de pronósticos. Hagamos una última cosa. Lo que de una u otra manera concierne a Rusia, concierne a Ucrania. Él también en general dijo que en este caso, mientras haya guerra en Irán, Rusia se beneficia de este conflicto. Ella crea corredores alternativos, utiliza esquemas turbios para apoyar a Teherán. Al final, Rusia se fortalece en Eurasia y se convierte en el principal beneficiario del debilitamiento de Occidente. Además, él dice que si de repente la ayuda militar rusa empieza a suministrarse de manera constante, si China empieza a ayudar económicamente a Irán de manera activa, entonces esto podría debilitar seriamente la posición de Estados Unidos. Sobre Ucrania, sobre la cuestión ucraniana, Dzian predijo la toma de control por parte de Rusia. En esencia, el frente ucraniano, que estaba en turno dentro de ciertos límites, que esto aislará a Ucrania del mar y cumplirá los principales objetivos del Kremlin. Al mismo tiempo, señala que será precisamente por Odessa que la OTAN y Rusia entrarán en conflicto. O sea, la OTAN solo entrará en conflicto en ese caso. No sé, claro, no me gustaría que los acontecimientos se desarrollaran así. En realidad, la pregunta principal es si Rusia se convertirá en un aliado militar pleno de Irán, o si simplemente está usando a Teherán en este momento para desgastar a Estados Unidos. Entendemos que Rusia podría, por decirlo así, aumentar seriamente el volumen de armas que suministra a Irán. ¿Sabe? Escucho todas estas predicciones y son tan contrarias a mi comprensión de lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en el mundo que me sorprenden. O digamos, a lo mal que conozco todo lo que está pasando. Lo digo completamente en serio. O tal vez lo mucho que él se dejó llevar por el sensacionalismo, porque ya es la quinta vez que cuentas algo que él dijo. Yo no lo he leído, pero en cuanto terminemos iré a leerlo, seguro. Eso es YouTube. Son las vistas, sí, es el video. Bueno, ya sabes, en realidad el hecho de que tanta gente los vea ya promueve esas ideas, ¿verdad? Se le mete en la cabeza a alguien, o sea, cuando das algo, alguna predicción, es como si empujaras en esa dirección. Pero me parece que las tendencias mundiales no van por ahí. Rusia todavía no puede lidiar con Ucrania. De ninguna manera estoy subestimando la fuerza de Ucrania. Se sostiene más por el ánimo, por así decirlo, de la gente que por cualquier otra cosa. Pero Rusia, aunque tiene 10 veces más territorio, 5 veces más población y probablemente unas 10 veces más de producción militar y dinero, no puede lidiar con algo que, en teoría, debería haber resuelto muy rápido. Y si Rusia pudiera producir mucho más armamento, ya habría empezado a producir mucho más armamento. No entiendo de dónde va a sacar más armamento, como para también enfrentarse a los estadounidenses. Sí, enviar algo específico, ayudar, hacer algo más, claro que ayuda, claro que lo hará.
Y claro, tal vez ni siquiera desde el punto de vista de debilitar a Estados Unidos, sino desde el punto de vista de afianzarse ahí con Irán, de no dejar que Irán, como se dice, muera. Porque a Rusia la expulsaron de Siria, a Rusia la expulsaron de muchos lugares en Medio Oriente, dejaron de tener relaciones con ella, un montón de países. Ellos la consideran su enemiga por Irán. Para ellos, Irán en este momento es la última fortaleza en la que se mantienen. Naturalmente van a intentar, y esa es una parte muy importante del mundo. Bueno, ahora mismo probablemente es una de las más importantes para Rusia. Y pronto las rutas marítimas del norte serán igual de importantes. Se están preparando para eso. Pero Irán ahora es increíblemente importante. Y no es que quieran destruir a Estados Unidos, sino que no quieren dejar que Irán salga de la influencia de Rusia. No dejar que Irán muera. A ese Irán, a ese régimen. Esa, por supuesto, es una de las principales tareas de Rusia hoy en día, e incluso tal vez empiecen a enviar menos cosas al frente en Ucrania, porque estarán ocupados enviando suministros a este frente. Bueno, así como para debilitar a Estados Unidos. Yo no veo. Estados Unidos es, creo, el único país en el mundo que está entre dos océanos. O sea, no tenemos una retaguardia vulnerable. Si nos atacan de este lado, tenemos algo ahí. Si nos atacan de este otro lado, tenemos algo aquí. Atravesar Estados Unidos de un lado a otro, no sé cómo se podría hacer eso. Atacar todas las ciudades de Estados Unidos, no sé cómo se podría poner a Estados Unidos de rodillas hoy en día. A pesar de que tenemos, ¿cuántas tenemos ahí? Vamos a reducir nuestras bases, pero tenemos, si no me equivoco, 800 en todo el mundo. Y el siguiente país, Rusia, tiene 5, y el siguiente, China, tiene 3. Fuera de sus países tienen bases militares importantes. Y nosotros tenemos 800. Rastreamos cada jonca que sale de Hong Kong, del puerto. Tal vez después la perdamos en el océano, pero sabemos exactamente cuántas salieron y cuántas llegaron. Podemos atacar cualquier lugar del mundo en cualquier momento con cualquier fuerza. Bueno, pues trajimos 3 flotas, aquí lo llamamos de otra manera, pero son 3 flotas, con una fuerza letal mayor que la de todo el país. 92 millones que tenía miles de millones de dólares para armarse. O sea, entiendo que a veces todo esto es solo apariencia. Luego pasa algo y resulta que es un coloso con pies de barro, pero no parece ser el caso. Miren qué rápido y descaradamente tomaron a Tauru. Miren cómo simplemente destruyeron 300 metros hacia adentro. Irán tenía desarrollos nucleares. Miren cómo destruyeron por completo todo lo que había en Irán y prácticamente terminaron esa guerra. Hicimos lo que queríamos. Atrasamos a Irán 10 años. Si realmente queremos ahora, podemos hacer que Irán no pueda ganar dinero en los próximos 10 años. Simplemente destruir todo lo relacionado con el petróleo o la industria energética. Y ya, y no hay dinero para recuperarse. Porque ahora, si nos vamos, entonces o nos vamos de ahí después de destruir todo, o nos vamos de ahí sin destruir nada. Y todo el regateo que está ocurriendo ahora, está claro que nos vamos. Está claro que para finales de mayo tenemos que detener algo. Está claro que tenemos que ganar. El Partido Republicano tiene que ganar las elecciones. Y eso para nosotros es 100% más importante que cualquier otra cosa que esté pasando. Y en Ucrania, y en Guatemala, y en Irán, y también en Zambamduca, y en China. Por eso le vamos a dar a todo este asunto un mes más. Pero lo vamos a dejar. O dejamos que los iraníes tengan la oportunidad de ganar dinero y recuperarse. O destruimos todo esto. Y ellos no podrán recuperarse. Y nadie les dará tanto dinero. Eso es en realidad todo el asunto por el momento. Toda la política se basa en eso. ¿Quieren que les destruyamos todo al carajo? ¿En qué hacen dinero o no quieren? O sea, si no quieren, entonces denos el uranio. Denos 10 años. No queremos nada más sencillo. Queremos 10 años. Y después ya veremos si se muere el burro, el emperador o pasa algo más. Hatzal Centro. Los envió a leer a Hatzal Centro. Así que, desde mi punto de vista, algo, me parece que otra vez, en 2 años, me vas a invitar a una nueva entrevista y vas a decir, todo lo que dijiste, León, resultó ser una tontería. Puede ser, pero hasta el día de hoy me parece que así es. León ya ha mencionado 2 veces durante nuestra conversación que los estadounidenses tienen que terminar todo antes de finales de mayo. Pero recordé que, en teoría, dentro de una semana deberíamos tener una reunión entre Trump y Xi Jinping. Y antes de eso,
Muchos analistas dicen que a Trump le convendría terminar toda esta historia con Irán antes de la reunión con Xi Jinping, para tener algo con que presentarse a la reunión. Como le gusta decir a Trump, para tener ases en la manga. Es decir, si esto no sucede antes de la reunión con Xi Jinping, ¿con qué va a negociar Trump en ese encuentro? Muy sencillo, ya se los conté. Si ustedes, muchachos, que se portan mal, ya no van a recibir más gasolina, no van a recibir petróleo. ¿Y qué tiene que ver eso con irse o no irse? Tenemos ahí 3 escuadrones, 3 flotas. Bueno, vamos a quitar 2 de ellos y vamos a abrir ahí. Hasta hoy ya hemos capturado el barco iraní número 72 que intentaba colarse en los puertos de Irán. ¿Por qué intentan ir ahí? Son petroleros vacíos. ¿Por qué intentan colarse ahí? Y por otra razón muy simple. Entonces, según los cálculos, hasta el 28 de abril, todos los tanques que tenía Irán estaban llenos de petróleo. Y ya debían dejar de producir petróleo. Encontraron algunas formas de almacenarlo en algún lugar más, tal vez en algunos barcos u otros lugares. Y según dicen, todavía tienen espacio para almacenar petróleo por 2 días más. Pasan otros 2 días. O sea, ¿qué día es hoy? Hoy es 8. Pasa el 8 de mayo, por así decirlo. Entonces, el 9, 10, 11 y 12 ya no tienen dónde almacenar petróleo y tienen que cerrar la llave. Pero cerrar la llave no es simplemente cerrar la llave. Eso significa conservar 2/3 de su producción. ¿Por qué 2/3? Porque el tercio restante funcionará para su propio consumo. También necesitan petróleo para ellos mismos. 1/3, aproximadamente. O sea, 2/3 de su petróleo. No tendrán dónde poner 1,5 millones de barriles al día, y todos los tanqueros los hemos detenido. Ahí ya hay tanqueros parados con 170 millones de barriles, y no tienen dónde verter ese petróleo. Pero si cierran la válvula, todavía no están acabados. Pero la esperanza de que se recuperen rápido se acaba de inmediato. Ahora deben cruzar el Rubicón. Y para eso envían petroleros y dicen que se joda. Disparan a los petroleros, los detienen, atacan la sala de máquinas. Ya el tercer petrolero está fuera de servicio. Ahora lo están remolcando, supongo. Espero que no lo hayan dejado parado en medio del mar. Y por eso Irán está en una situación desesperada. Y volar a ver a Xi Jinping, ya tenemos con qué. Ya hemos pospuesto este viaje 2 veces, porque antes no teníamos nada, pero ahora sí. Es muy sencillo, muchachos. Si se mueven, se van a exponer. No queremos hacer eso, de verdad no queremos hacerlo, pero no van a tener petróleo. Bueno, ese 20, 30, 40% del petróleo que les llega, lo vamos a detener. Ya detuvimos el de Venezuela, ahora detuvimos este. Ya está claro que no vamos a dejar pasar ningún barco ni para allá ni para acá, petroleros. O nos compran a nosotros, o establecen relaciones con nuestros amigos cercanos. ¿Con quién? Con los sauditas y con los sunitas. Adelante. Y eso significa la transición completa de China del petróleo iraní al petróleo de los países sunitas. Eso es de hecho lo que estamos buscando. Punto. Bueno, vamos a cerrar definitivamente el asunto con este camarada Yang Jing. Aunque él mismo señala que las predicciones son solo probabilidades que pueden ajustarse en tiempo real. O sea, él entiende perfectamente todo esto. Por eso, queridos espectadores, también les insinúo esto. Escuchen, saquen conclusiones y estén atentos a lo que sucede en la realidad. Por cierto, ahora que mencionó a los sauditas, seguramente ustedes también vieron ese material, esas noticias. Hace unos días, Arabia Saudita cerró el espacio aéreo y las bases aéreas para Estados Unidos. Por eso Trump canceló esa operación llamada Proyecto Libertad, que duró, ¿cuánto? 1 día y medio o algo así, ¿verdad? Riad estaba furioso por la falta de consultas. Dicen que Trump simplemente puso a los aliados ante el hecho consumado. Y después de eso, los sauditas dijeron: ahora apoyamos los esfuerzos diplomáticos de Pakistán y Qatar para la reconciliación con Irán. Y de hecho, esto es básicamente un cambio de retórica para la monarquía del Golfo, que antes veía a Irán como la principal amenaza. Ahora están listos para negociar. ¿No le parece que Trump, bueno, por decirlo suavemente, no siempre se comporta bien y correctamente con los aliados? Aquí se puede recordar probablemente a la misma Alemania, la OTAN y así sucesivamente. En este caso, Arabia Saudita.
Bueno, siguiendo esa lógica suya, sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Otra cosa es a quién consideramos aliados y a quién no. Ya desde hace bastante tiempo no consideramos a los socios europeos como aliados reales, los consideramos parásitos. Sí, tenemos, por así decirlo, una cultura que se podría llamar la más cercana, pero cada día se alejan más de nosotros hacia un socialismo blando. Es decir, si consideramos que la Unión Soviética se construyó sobre los principios bolcheviques, entonces la Unión Europea cada vez más y más parece estar construida sobre los principios mencheviques. O sea, Martov, Plejánov y cosas por el estilo si hablamos de Rusia. Naturalmente, esto no empezó bueno, simplemente lo digo en términos que pueden ser comprensibles para nuestra audiencia. Y esos no son de los nuestros, son igual de enemigos para nosotros, aunque todavía no lo sean, pero van del lado de nuestros enemigos. Están en contra de la libertad, en contra del emprendimiento, en contra del sentido común desde nuestro punto de vista. Nos resulta mucho más cercana la perspectiva actual, la sunita, es decir, la saudita, que por así decirlo, ideológicamente no son de los nuestros, pero son pragmáticos. Lo abordan con sentido común. O sea, como sentido común ante lo que está pasando. Debo decir que cada vez estoy más de acuerdo considerando, por así decirlo, que el príncipe heredero en Arabia Saudita es el representante de todo esto. Cada vez estoy más de acuerdo, para mi sorpresa, con lo que él dice o hace. Ah, creo que su cambio en la política, en realidad, es darse cuenta de que no se puede empujar a Trump para que siga y siga y siga atacando a Irán. Trump se irá. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a cambiar la retórica. Eso fue lo principal. Y todas esas conversaciones sobre que no hubo consultas y demás, todo eso es solo para distraer. No miren su mano izquierda, no miren la derecha, miren la izquierda. Porque ¿quién consulta con ellos sobre cualquier decisión táctica? Es una tontería total. En general sí está claro, vamos a acabar con Irán, vamos a acabar con Irán, y eso es lo que querían. Israel y Arabia Saudita, ambos, cada uno por su lado, querían que Estados Unidos se quedara ahí el mayor tiempo posible para destruir lo más posible y cambiar el régimen allí. Y tanto Israel como Arabia Saudita quieren eso. Estados Unidos fue ahí. Bueno, nosotros estaríamos muy contentos si el régimen cambiara, pero esa no era nuestra tarea, pero para Israel sí lo era. Entonces, por eso, aunque actuamos juntos, cada uno de nosotros tenía diferentes objetivos, y sin tener ese objetivo, logramos lo que queríamos. Espero que por 12 años hayamos sacado a Irán de la competencia, ¿sí? No podemos alcanzarlos. Sabíamos, por supuesto, que estaban enterrados a 300 o 500 metros dentro de las rocas basálticas. Claro que lo sabíamos. Bueno, el Mossad israelí, creo que la mitad de esos mismos guardias nacionales en Irán trabajan para el Mossad o han sido enviados por el Mossad. Bueno, como entenderán, no voy a dar ningún ejemplo. Así que, por eso entendíamos perfectamente que no sabíamos cómo iba a salir. Estábamos construyendo, pero entendíamos que esa opción era posible. Y por eso nunca, ni una sola vez, Estados Unidos de América dijo que nuestra tarea era cambiar el régimen. Nunca lo dijeron. Al contrario, Trump decía, me alegraría mucho si cambiara el régimen. Sería genial. Espero que la gente allá haga esto o aquello. Pero al mismo tiempo él decía, ni de cerca. Estamos listos para ayudar al pueblo iraní a crear condiciones en las que sería más fácil allá y cosas por el estilo. Hay que decir que cualquier intervención externa nunca en la historia de la humanidad ha ayudado al desarrollo de la libertad en ese territorio, en esa sociedad que era ocupada. Es más, les diré algo desagradable. Nunca ha habido en la historia de la humanidad que una revuelta, una revolución, un levantamiento y cosas por el estilo hayan llevado a una mejora. Nunca. Pero al menos ellos mismos, como se dice, eligieron su propio futuro. Ellos mismos son responsables de él. Y no nosotros que, digamos, llegamos, intervenimos e hicimos algo ahí. Por eso, el cambio de retórica de Arabia Saudita es un cambio puramente pragmático. Lo entendimos. Estados Unidos no va a destruir ese régimen. No se les podrá convencer, ni empujar, ni nada por el estilo. Y todo lo demás, mis señores, todo lo demás, solo miren a dónde Arabia Saudita y todos los demás árabes sauditas invirtieron su dinero. Cuando piensen en esos 4 o 5 billones y dónde están y en manos de quién, entenderán con quién están llevando a cabo esa política juntos.
Veo que no tenemos mucho tiempo, así que ya saben, la caridad empieza por casa. También hablaremos de Ucrania al final. Mark Rubio planteó la posibilidad de que Estados Unidos se retirara de las negociaciones sobre Ucrania, calificando el proceso de estancado. De hecho, esto probablemente parece una especie de última advertencia para el Kremlin y Vankova, o negocian bajo las condiciones de Trump en los próximos meses, o él se desentiende. Y en este contexto hay otra noticia que ocurre en paralelo. Los líderes de la Unión Europea, encabezados por Antonio Costa, están decepcionados con las negociaciones de Trump y están preparando su propio canal de comunicación con Putin. Supuestamente Zelensky pidió a Europa que preparara una contribución positiva. El problema es que dentro de la Unión Europea no hay acuerdo sobre quién representará a la Unión ni sobre qué exactamente ofrecer al Kremlin. Y Peskov ya respondió que Rusia está lista para ese diálogo, pero no va a imponerse para tener ese diálogo. Aquí hay dos noticias sobre el caso de negociaciones. ¿Están realmente listos los Estados Unidos para dejar completamente de lado el tema de Ucrania y las negociaciones entre Rusia y Ucrania? ¿Está Europa lista para llegar a algún acuerdo con Putin pasando por alto a Estados Unidos y puede convertirse en una alternativa a Trump y a América en las negociaciones? Los Estados Unidos de América no ven ningún sentido en continuar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Bueno, todo esto es, por así decirlo, a través de alguien, pero entre Rusia y Ucrania. Sabiendo que ni un país ni el otro, me refiero ahora a los líderes de los países, quieren la paz, no quieren el fin de la guerra. Nosotros creo que ni siquiera hace falta explicar por vez número 344 que ni Rusia necesita el fin de la guerra, ni Ucrania, el liderazgo de Ucrania, necesita el fin de la guerra. Ya lo he explicado tantas veces y tantos otros lo han explicado que simplemente ya estoy cansado. Ahora, los Estados Unidos de América no van a abandonar a Ucrania en absoluto. Pero bajar al nivel de suministro de Biden es muy fácil, completamente fácil. Es decir, enviarán cierto tipo de armas en ciertas cantidades, pero no enviarán dinero. Porque principalmente los demócratas, nuestros demócratas, los estadounidenses, se dedicaban a hacer todo lo posible para sacar el dinero al extranjero, enviarlo a Ucrania. Porque allá es mucho más fácil repartírselo. Ese dinero, repartirlo, y allá no sé cómo lo repartían, si 90-10, 50-50, no es asunto mío. Pero de alguna manera se lo repartían, o sea, se lo repartían entre ellos. Pero eso no va a pasar. No habrá armas que puedan cambiar el curso de la guerra, por varias razones. Entonces, en resumen, Estados Unidos está cansado. Ni siquiera se trata solo de Trump. Estados Unidos está cansado de esto. Para nosotros, los estadounidenses, eso no significa que yo tenga simpatía ni nada por el estilo. Me encantaría que le dieran una paliza a Putin, en el sentido literal y figurado de la palabra. Pero los estadounidenses están cansados de esto, ya están hartos. Los están bombardeando con historias sobre robos en Ucrania, alimentadas por cierta propaganda rusa. ¿No? Nosotros, como Estados Unidos, ayudamos a Ucrania porque creíamos que era una lucha entre fuerzas del bien y del mal. De repente resulta que ambos lados son fuerzas oscuras. Y sí, uno atacó al otro. Pero el otro hizo muchas cosas que a los estadounidenses no les gusta escuchar. Y además es desagradable escuchar que miles de millones o decenas o cientos de miles de millones de dólares que dábamos para algo se perdían y eran robados en algún lugar. Y no importa si se robó el 1% o el 25%, pero ya, por así decirlo, en la mente de todos, antes, al escuchar la palabra Ucrania, pensaban, cómo sufren las personas. Hoy, al escuchar la palabra Ucrania, piensan, qué ladrones. Entonces, por eso cambió. Y Donald Trump lo siente perfectamente. Los demócratas tienen dos razones, por así decirlo, por las cuales los demócratas ayudarán más a Ucrania. Simplemente porque están mucho más involucrados en el robo que los republicanos. Creo que parte de los republicanos también están involucrados. Y para ellos es importante seguir, por así decirlo, bueno, digamos, ocultando esto, destruyendo estas pruebas. Bueno, como en su momento con Shokin, a quien echaron cuando se metió donde no debía. Después de Shokin, todos entendieron en Ucrania que no debían meterse en ningún lado. Porque te van a quitar del trabajo como mínimo, o te van a matar, como mataron a varios periodistas. Entonces, eso es respecto a Estados Unidos. ¿Nos vamos a ir? Sí. ¿Vamos a reducir? Sí. Pero no nos vamos a ir por completo.
Ahora Europa está reemplazando a Estados Unidos. Dios mío, eso es lo que hemos estado soñando. Llevamos muchos años soñando con eso y por alguna razón eso no sucede y la razón es muy simple. Ellos hacían lo mismo que Ucrania. Desde 1990 ningún país europeo hizo nada para defenderse. Nada. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo firmado. Ucrania pensaba que había firmado algún tipo de memorándum que nadie leyó. Y ahí dice que si alguien los ataca, nosotros iremos a quejarnos. Wow. Nos quejaremos. Y con Europa está escrito, si alguien los ataca, iremos a protegerlos. Ese es el quinto punto. Eso es la OTAN. Pero solo si alguien los ataca. Pero si ustedes atacan primero, o si dentro de su país comienza una guerra civil, instigada por Rusia, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Además, ¿qué significa que ustedes no hacen nada para defenderse? Y si tienen que venir a ayudarnos y no tienen armas, pues caray, ¿necesitamos un socio así? Por eso, señores, asuman todas las funciones, negocien con Rusia todo lo que quieran. Incluso pueden simplemente rendirse ante Rusia gritando que es América, que Putin y Trump son amigos y que Trump hace lo que quiere. No hemos escuchado ni una sola palabra amable de parte del liderazgo de Ucrania, ni de aquellas personas que hoy controlan la opinión pública en Ucrania en los últimos 34 años, ni una sola palabra buena. Simplemente hemos escuchado que somos unos desgraciados, ladrones sucios, que estorbamos, que por nuestra culpa están tomando Ucrania y cosas por el estilo. Pero si así lo consideran, pues entonces no pidan, señores. Ustedes nos llevaron a cierto punto, muchos conocidos que tengo que al principio ayudaban a Ucrania con dinero, chalecos antibalas, recolectaban cosas, llamaban y hacían cosas. O sea, algo así como hago lo que puedo. Ahora dicen, no quiero participar en este lío. Y de nuevo, yo creo que el pueblo en Ucrania es increíblemente heroico. Pero en Ucrania, desde 1990, todavía no ha habido eso. Antes de eso, tal vez tampoco, simplemente no existía Ucrania como tal. En Ucrania no ha habido ni un solo líder, ni una sola persona cerca del líder que actuara considerando los intereses de Ucrania. Todos ellos, el 100%, incluso sin ocultarlo, actuaron exclusivamente por sus propios intereses, actuaron en beneficio de su propio clan. Entonces, ¿por qué nosotros, los estadounidenses, deberíamos preocuparnos más por Ucrania que los propios líderes de Ucrania? No lo entendemos. Y en algún momento esa comprensión llegó, se asentó en el estado, entre la población, y ya el granjero que está sentado en Nebraska no quiere dar parte de su dinero, que le cuesta mucho ganar, para que Ucrania, bueno, en parte ponga algunas barreras a sus hermanos eslavos, con quienes vivieron juntos tantos años. Y ahora decidieron, desde el punto de vista del granjero, pelear y entrar en guerra. Eso es. Y una parte se la robaron. Bueno, él ya no quiere eso. Por eso Trump actuará de acuerdo con ese deseo del pueblo. Ay, después de esas cosas, después de sus transmisiones, digamos, siempre surge la pregunta, tal vez la próxima vez deberíamos preparar un gran discurso de agradecimiento, una gran carta de agradecimiento para que usted la entregue a Trump o a su administración. Nadie más lo va a creer, ya fue todo, ya pasó, ya quedó atrás, ahora esto tomará años. Eso es. Saben, otra vez, una parte de los ucranianos piensa que Donald Trump se comportó terriblemente en los eventos de la Casa Blanca. Otra parte de la gente piensa que fue Volodymyr Zelensky quien se comportó terriblemente, ya sea porque estaba borracho o drogado para darse valor. Y yo la verdad no sé, yo no lo evalúo de esa manera. Lo que digo es lo siguiente. Voy con mi vecino para que me ayude y él ya me ha ayudado varias veces, menos de lo que me gustaría, pero sí me ha ayudado. Voy con él y le digo, oye, necesito otra vez tu ayuda. Y en ese momento él empieza a regañarme porque, bueno, digamos, no vine vestido de la manera correcta. No importa, si yo estuviera en tu lugar y yo pienso para mí, qué desgraciado. Pero pienso, bueno, lo necesito tanto, ¿verdad? Mostrar orgullo. Escucho todo eso y digo, sabes, perdón, la próxima vez lo haré diferente, pero realmente necesito tu ayuda. Mis hijos están muriendo, sufriendo y demás. Y cuando en lugar de eso se cuenta lo que Zelensky contó y cómo se comportó, eso es para todo el mundo una continuación de la línea que Ucrania sigue respecto a Estados Unidos y a Israel. También, también, también.
También. Eso es el porcentaje de votos de Ucrania en las Naciones Unidas en contra de Israel. Es decir, exactamente la misma cantidad que los principales países árabes musulmanes. ¿Cómo puede ser eso? Eso es. Y luego van a Israel y le dicen, solo nos diste medicinas, pero ahora también queremos defensa antiaérea. Y no solo eso, o sea, tú construiste un hospital en Leópolis y recibiste a 6,000 pacientes en la primera semana. Y nos enviaste medicamentos que nos alcanzaron para un mes. Sí, eso es todo. Pero tú, desgraciado, no nos diste lo que tienes. Eso deja atónito. Simplemente deja atónito. Porque es como si quisieras lograr algo en este mismo instante y no piensas en el mañana, pues entonces eres un tonto. Y miren qué inteligentemente actúa Putin en este contexto. Y Lavrov, y Peskov, y todos los demás, a quienes no soporto, es decir, no los aguanto para nada. Asesinos sanguinarios, desgraciados, canallas, es terrible. Pero miren qué nobles se ven. Ellos los atacaron, los están bombardeando, destruyeron medio país, y aún así se ven nobles. Ok. Leo León Weinstein, politólogo y activista social, estuvo en contacto con nosotros. León, muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. También quiero agradecer a todos nuestros espectadores. Amigos, por cierto, los invitamos a la comunidad del canal Politech. Ahora los suscriptores también pueden publicar sus propias publicaciones. Compartan sus pensamientos sobre el tema de la transmisión de hoy. Su opinión es muy importante para nosotros. No olviden dar like, no olviden comentar, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Cuando comenten, por favor, pueden escribir que soy calvo, que soy viejo, que soy tonto y cosas por el estilo. Disfruto muchísimo de eso. Y también que tengo dientes de porcelana. Ok, queridos suscriptores, sí, pueden escribir no solo comentarios elogiosos. Si creen que es necesario criticar al presentador o a su interlocutor, por favor, son bienvenidos a los comentarios. Cuídense, cuiden a sus seres queridos. Nos vemos.